Egunon, queridos patitos, vamos con la Constitución, el Estado como ordenamiento jurídico. Porque ciertamente el Estado sirve para que los ciudadanos acaten los mandatos. En un Estado pueden existir diversos ordenamientos jurídicos. Aplicado en el Estado, no producido por el Estado, derecho internacional, si el Estado está incorporado a ello. Derecho comunitario, el derecho que sin ser interno no es producido por el Estado. Decía, derecho comunitario, derecho que sin ser interno no es producido por el Estado, pero se aplica en el Estado. General del Estado, si es unitario, por ejemplo, Francia. Autonómico regional, consistiendo el derecho general y el autonómico y regional. La unidad del ordenamiento jurídico. La Constitución es el elemento básico. Constitución, orden interno, estatal, autonómico, derecho interno. Autoriza el derecho internacional y el derecho comunitario. Principio de constitucionalidad, artículo 9.1 de la Constitución española. Principio de seguridad jurídica, 9.3 de la Constitución española. El derecho de un Estado se aplica si los ciudadanos tienen posibilidades de conocerlo. Existirá un medio que posibilite conocer el derecho, en boletín oficial del Estado. El derecho de un Estado es válido mientras que un tribunal no decida lo contrario. Plenitud del ordenamiento jurídico. Punto de vista externo. El derecho ha previsto todo lo que pueda suceder. Punto de vista interno. 1.7 Código Civil. Ante cualquier conflicto que surja, los tribunales deben juzgar. La solución a cualquier problema debe ser jurídica. Si el derecho lo ha previsto, aplica el derecho. Si el derecho no lo ha previsto, hay mecanismos que permitan extraer del derecho principios que solucionen el conflicto. La Constitución aparece con el Estado liberal. A finales del siglo XVIII, Estado liberal, Constitución. Estado liberal, burguesía, limitar poder, rey, nobleza. Objetivo, limitación del poder. La Constitución es la norma jurídica suprema. Constitución, leyes, normas. Origen democrático, aprobada por referéndum y por el Parlamento. Debe responder a la voluntad de los ciudadanos o del Parlamento. Constitución, forma escrita, salvo, por ejemplo, el Reino Unido o Israel, también. Constitución, documento político. Significa que al aprobarse se produce la fundación o la refundación de un Estado. Constitución de consenso, por acuerdo de la mayoría de los partidos. Constitución impuesta, de dominación. Algunas fuerzas crean la Constitución. Sistema de fuentes del derecho. Como es el derecho en un Estado. Categorías que se clasifica el derecho de un Estado. Fuente del derecho. Leyes, reglamentos y sus relaciones. Parte dogmática, derechos y libertades de los ciudadanos. Parte orgánica, los poderes del Estado. Forma de Estado, democrático, autoritario. Forma de gobierno, presidencial, semipresidencial, parlamentario. Organización, Estado unitario, Francia. Estado descentralizado o compuesto. Reparte poder político entre órganos centrales y territoriales, como por ejemplo uno federal, como es Alemania, o regional autonómico, como es Italia, España. Principios generales del ordenamiento jurídico. Pone las bases de los demás derechos. La Constitución ocupa la posición de norma suprema a partir de 1945. Dos caminos. El caso europeo, hasta 1945, no es norma jurídica suprema. El caso de Estados Unidos, desde el siglo XIX sí lo es. Ahí tenemos la Constitución de 1787. La Constitución según el modelo de Estados Unidos. Citábamos la Constitución estadounidense de 1787, que es la más antigua, igual hoy en día. El 4 de julio de 1776, las 13 colonias, los británicos se independizan por esa proclamación y 13 estados, 13 estados con ejército común, relaciones exteriores conjuntas, en forma de confederación. Y se forman los Estados Unidos, por lo que crean la Constitución, el ámbito federal, que los unirá a todos. Los que la hicieron
constituyentes de Filadelfia querían hacer algo que se impusiera a todos los poderes del Estado para que no existiera poder absoluto. En el Reino Unido existían dos poderes que tenían poder absoluto, el rey y el parlamento. No quieren poderes ilimitados. El problema es el mecanismo para que la Constitución se convierta en fundamental. Proclaman que es la máxima norma, pero sin control para que lo sea. Necesarios dos requisitos, y se les ocurrió uno. Establecer diferencia entre cómo modificar la Constitución y cómo hacerlo con otras leyes. Rigidez constitucional, la reforma. Y les faltaba establecer un órgano encargado de decidir si se ha violado la Constitución. Un órgano de control constitucionalidad. En 16 años aparecerá este órgano, a través de una sentencia, Marbury versus Madison, de 1803, sentencia del Tribunal Supremo. Decide que el Tribunal Supremo será el órgano de constitucionalidad. Se produce a través de un juicio en el que surge la duda de si el artículo de una ley judicial respetaba la Constitución. El presidente Marshall del Tribunal Supremo se aplica la norma superior, por ello debe primar la Constitución. Stare decisis. Y ciertamente el modelo europeo. El modelo austríaco kelseniano de Hans Kelsen, control concentrado. Hasta 1945 no es en derecho la Constitución. La Constitución y ley, diferente aplicación, realización y modificación. Órgano de control de constitucionalidad. Parlamento, burguesía, ejecutivo, rey y nobleza. Ley, norma jurídica fundamental, producto del Parlamento. Ley como norma jurídica suprema hasta 1919. Infracciones constitucionales, ruptura de la Constitución. Son posibilidades. Hans Kelsen y la Constitución, el control concentrado de la constitucionalidad, los tribunales constitucionales establecen ese marco en donde la Constitución sea la parte superior del triángulo donde abajo está la ley y el decreto. El Tribunal Constitucional sería un órgano al margen. Objetivo, controlar la Constitución, si una norma constitucional lo es o no. Control concentrado. De 1919 a 1945, Austria, que viene del Imperio Austrohúngaro, Hans Kelsen, hará el proyecto de Constitución de 1919, incorporando este elemento de control de constitucionalidad. Checoslovaquia copiará a Austria en 1919 y España tendrá en 1931 un Tribunal de Garantías Constitucionales, uno de cuyos miembros será el padre del escultor Néstor Basterrechea. Austria lo hará en el 45 de nuevo, es decir, en esta nueva oleada de recuperación de este marco de límites de la constitucionalidad a través de la interpretación de un tribunal. Austria en el año 45, Alemania en el 49, la ley fundamental, Italia en aquella constitución post-bélica del 47 y Francia en el año 58, después de la operación de Gaulle. España en el 78 y Portugal lo había hecho en el 76. Por lo tanto, los tribunales constitucionales pues tienen 9 a 16 miembros por 9 a 12 años de duración. Control previo de constitucionalidad, Francia, antes de entrar en vigor. Funciones del Tribunal Constitucional, amparo, los ciudadanos pueden reclamar. Conflicto competencial, responsabilidad penal, el Tribunal Constitucional pide esta responsabilidad a los altos cargos, control electoral y control de los partidos. La Constitución en España aparece, dicen algunos, que en Cádiz en 1812, pero antes ha habido otra Constitución, la de 1808 de Bayona, que algunos llaman Carta Otorgada. Luego hay una serie de constituciones de consenso, en donde se supone que está la de 1837, y algunos meten también la de 1812. Constitución de dominación serían la de 1845, 1869 y 1876. La Constitución es un documento político.
Las razones, pues flexibilidad de las constituciones, igual posibilidad de cambiar leyes que la Constitución, inflexibilidad de órganos de control de constitucionalidad, posición de los tribunales, aplicaban leyes y no la Constitución, nadie podía exigirles algo en base a la Constitución, soberanía compartida, rey, cortes, es decir, estos elementos justifican la introducción de una Constitución, por ejemplo en España. El principio de igualdad funciona hasta 1931 con la ley de la firma del rey y la elaboración del Parlamento, y el reglamento lo hace el gobierno. Y luego la Constitución, pues sin valor jurídico. Cambio en 1971 con el Tribunal de Garantías Constitucionales. Vamos pues a la Constitución vigente, la de 1978. El poder constituyente serían, bueno, pues se hizo en la Cámara Surgida de 1977, una ponencia constitucional para elaborar la Constitución, en la que destacaron 7 ponentes, como fueron los 7 padres de la Constitución, como es Manuel Fraga, Gregorio Pérez Barba, Jordi Suletura, Miquel Roca y Junyent, Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón. En el Reino Unido, Constitución es constitucionaria o evolutiva. Hay una inexistencia de constitución formal. ¿A qué causas? No es la evolución lenta que hace que la burguesía adquiera poder, no estancamiento. El elemento del Estado evoluciona lentamente y no tuvo, en cierta manera, monarquía absoluta. La Constitución británica, las leyes, la Carta Magna de 1215 de Juan Sin Tierra, establece la posición jurídica de la nobleza, y la Ley de Representación Popular de 1983. Costumbres, la repetición de actos que acababan teniendo efectos jurídicos, las convenciones, acuerdos entre los partidos políticos que los vinculan, pero que pueden romperse, por ejemplo, la Convención sobre el Estado de Bienestar en los años 50 y 60. La posición de la Cámara de los Comunes, que puede aprobar cualquier ley, el Parlamento británico, su voluntad, no tiene límites. La Human Rights Act de 1998, un intento de establecer límites al Parlamento, en base a la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 que se le impone al Parlamento, lo cual resulta curioso porque es el derecho británico el que inspira esa Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, que luego va de vuelta con el hecho de imponerse al Parlamento, lo cual esto es una situación bastante curiosa y paradójica, porque luego se rechazará como esto viene de los europeos. Procedimiento monárquico, constitución otorgada o constitución pactada. Evolución, en Bélgica 1831, Dinamarca 1849, Países Bajos 1815, Luxemburgo 1868, Noruega 1814. Los procedimientos democráticos, soberanía popular, nos encontraremos en Italia en 1947, Alemania en 1949, Francia en 1958, Portugal en 1974, Grecia en 1976 y en España en 1978. Con la Asamblea Constituyente, excepto en Francia, de 1958, Estados Federados, referéndum. Procedimientos externos, pues impuesta desde el exterior, consecuencia de una derrota militar, por ejemplo, la Constitución de MacArthur de Japón de 1947, antiguas colonias británicas, como por ejemplo Nueva Zelanda en 1847, Canadá, la de 1867, la de Australia de 1900, aprobada por el Parlamento inglés, declaración de independencia, pues independencia internacional en 1919, pero con constitución impuesta, donde nos encontraríamos, bueno, pues potestad de hacer constitución propia, que sería la Constitución de Nueva Zelanda de 1947, la Canada Act de 1982 y la Australia Acts de 1986. La Constitución Española de 1986 parte de la Ley para la Reforma Política, la LRP, que es, después de las 7 leyes fundamentales, sería la octava ley fundamental.
aquello que Torcuato Fernández Miranda dijo de la ley a la ley. Es esta ley, la ley fundamental número 8, la ley para la reforma política de 1977, elaborada por las Cortes franquistas, no derogación de las leyes fundamentales, mantenimiento de los poderes del rey, en ley orgánica del Estado de 1967, convocatoria de Cortes por sufragio universal que podían llegar a ser constituyentes. Decreto de ley de 18 de marzo de 1977, convocatoria para el 15 de junio de elecciones. Congreso, con un mínimo de 2 diputados por provincia, la fórmula D'Hondt, proporcional, un 3% de acceso al reparto por circunscripción, listas cerradas y bloqueadas, esto en el Congreso. En el Senado, 4 por mayoría, mayoritario corregido, 3 y 1, en teoría, pueden presentar solamente 3 candidatos, es decir, no pueden aspirar al copo, es decir, a los 4 senadores, y 40 senadores regios, solo en aquella convocatoria, previamente a la redacción de la Constitución, es decir, en aquella Asamblea Constituyente se establecieron 40 senadores nombrados directamente por Su Majestad el Rey. Transformación en Cortes Constituyentes. Según la Ley de Reforma Política, la iniciativa del Gobierno, había iniciativa del Congreso, iniciativa del Rey. La primera, descartada, de las 3. Bueno, pues al ser descubierta, evidentemente, las 3 descartada. Es decir, que la iniciativa del rey es descartada al ser descubierta. Que había esa intencionalidad en algún momento. Y la primera es descartada y rechazada. Es decir, que no podía ser iniciativa del rey o iniciativa del gobierno. Por lo tanto, se instó a que el 25 de julio de 1977 la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso estableciera una ponencia para hacer la Constitución. Habría 3 miembros de la UCD que exigió esta situación en tanto en cuanto había 3 familias fundamentales en la UCD y querían que hubiera máximo consenso y disponibilidad para que, digamos que no hubiera fragmentación que luego en el año 80-81 acabaría sucediendo dentro del marco de la Unión de Centro Democrático. Los compondrían estos 3 miembros: Gabriel Cisneros, Pérez Llorca y Herrero de Miñón. El PSOE puso un miembro, Gregorio Peces Barba. El PCE puso a Jordi Solé Tura, quien acabaría en el Partido Socialista, como ministro de Cultura. Alianza Popular puso a Manuel Fraga, el capo di tutti i capi, el jefe de la tropa, el partido que se fundaría en 1977. Y Convergencia Democrática de Cataluña a Miquel Roca y Junyent. Esto resulta curioso porque expulsaron de la ponencia al Partido Nacionalista Vasco. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista exigió que habría un umbral para eliminar la posibilidad de la incorporación del Partido Socialista Popular de Tierno Galván, para que solamente hubiera un partido socialista en todo este asunto de la transición y en la Constitución. Luego le darían a Tierno Galván el hecho de hacer el prólogo como un gesto. Y para cargarse al PSP, pues se cargaron al PNV, debido a las normas que establecieron para el rango para entrar en este cupo, en este grupo de la ponencia constitucional que acabó teniendo los 7 padres de la Constitución que trabajaron entre julio de 1977 y abril de 1978. El Congreso emitió hasta 1000 enmiendas entre abril y julio. El Senado, de julio a octubre, y la Comisión Mixta Congreso-Senado trabajó en octubre de 1978, siendo aprobada por ambas cámaras a finales de octubre de 1978. El referéndum de aprobación sería el 6 de diciembre de 1978, 3 años después de la boda de mis suegros. Sanción y promulgación el 27 de diciembre de 1978. Y fue emitido por el BOE el día 29 de diciembre porque alguien en Zarzuela se dio cuenta de que si salía la Constitución el día 28 de diciembre en España, se habría hecho un cachondeo que habría durado
muchos carnavales de Cádiz. Y por tanto, ciertamente pensaron que para una mayor seguridad y tranquilidad, en vez de, después de ser sancionada y promulgada el día 27, mejor esperar al día 29 para publicarla en el Boletín Oficial del Estado. Los temas más polémicos de la Constitución serían las nacionalidades, el Estado autonómico, la pena de muerte, el aborto, la enseñanza, la huelga y la monarquía. Sería una Constitución poco original. Sería copia a otras constituciones. Normalmente se suele acertar a decir la alemana, pero también la francesa, la italiana, entre los marcos de posguerra mundial como marcos de referencia para la Constitución española. Es extensa, este consenso, y reforma sería casi imposible. Es ambigua, sobre todo en artículos 15, 20, 17, 30. También es ambigua en el título octavo, que tendrá su referencia respecto a lo que dice en el artículo 2, nacionalidades y regiones, y el hecho de no exigir, un poco diferente al estado integral de la primera etapa de expansión del hecho autonómico más o menos ya estructurado, como es el hecho de la Constitución de 1931 con aquel estado integral de la Segunda República. Aunque algunos hablarán de la Constitución nonata de 1873, republicana. Y por tanto, ciertamente, ahí tenemos como ambiguo también el título octavo del hecho autonómico. Una rigidez que habla del artículo 167 y 168. Evidentemente, la reforma que se refiere es total. También referido al título preliminar sobre derechos, derechos que están recogidos en una parte de especial protección. Y evidentemente hay reformas que se han establecido a lo largo del tiempo, pero solamente fundamentalmente dos. Solo dos. En otros países se han dado muchas más. En Alemania, en Italia, en Francia. Ha habido hasta decenas de reformas constitucionales. En España, dos. La reforma del artículo 13 en 1992 y la reforma del artículo 135 en el año 2011. El preámbulo es lo primero que le dieron a redactar a Tierno Galván para consuelo de este activista político que acabó siendo alcalde de Madrid en las listas del PSOE. Luego viene el título preliminar con la parte del 1 al 9, de los artículos del 1 al 9, donde luego viene la zona dogmática. La zona dogmática son el título primero. El título primero habla de los derechos y deberes fundamentales, 10 artículos. Luego el capítulo 1 de los españoles y los extranjeros, del 11 al 13. Capítulo 2 de derechos y libertades, del 14 al 38. Capítulo 3 de los principios rectores de la política social y económica, del 39 al 52. Capítulo 4 de las garantías, del 53 al 54. El capítulo 5 de la suspensión, el 55. Orgánica, el título 2, la corona, del 56 al 65, título 3, Cortes Generales, el capítulo 1 de las cámaras, 66 al 80, capítulo 2 de la elaboración de las leyes, del 81 al 92, capítulo 3 de los tratados internacionales, del 93 al 96, título 4, Gobierno y Administración, del 97 al 107, título 5, Relaciones Cortes Generales, 108 a 116 y Gobierno, Cortes Generales y Gobierno. Título 6, Poder Judicial, 117 a 127. Título 7, Economía y Hacienda, del artículo 128 al 136. La Constitución como norma jurídica suprema. La Constitución española establece el artículo 9.1, que es la norma suprema, el título 9, el Tribunal Constitucional, defensa de la constitucionalidad, y el título 10, procedimiento de reforma constitucional. Directa, aplicación por todos; indirecta, poderes del Estado. En 1978 hay normas pre- y post-constitucionales. Expulsar del ordenamiento jurídico, antes del 29 de diciembre de 1978, cualquier ley y norma. Después del 29 de diciembre de 1978, expulsar una norma inferior a la ley. Ley
orgánica superior o superior al Tribunal Constitucional. Reforma y suspensión de la Constitución. Supremacía constitucional parte de la diferencia en los modos de reforma. Constituciones flexibles, pues, sin procedimiento para la reforma, como por ejemplo el Reino Unido, el citado Israel y también Nueva Zelanda. Constituciones rígidas, procedimiento de reforma, intervención del Parlamento, mayoría cualificada, dos votaciones, dos parlamentos, revisión conjunta de dos cámaras, dos vías, la del 167 y la del 168. Referéndums, pues 167 y 168, es posible en las dos. En el 167, sí, el 10% del Congreso lo pide, es decir, 35 diputados. 168 es obligatorio. En los estados federales es ratificado por los estados miembros. El referéndum especial, victoria en general y victoria por territorios. Es decir, que en países como Canadá, en teoría, la Constitución tenía que ser ratificada por todos los estamentos, cuando hablamos de la Constitución de 1982. Pero Quebec dijo no. Y ahí tenemos una parte del origen del conflicto en Quebec. Límites de la reforma explícitos, legalmente no se puede cambiar. Implícitos, los artículos de la reforma de la Constitución, el 167 y el 168. Los límites de las reformas pues pueden ser procedimentales, tan dificilísimos como se impide la reforma a través del 168. Temporales, el 169, momentos cuando no se puede cambiar, porque ciertamente no se puede cambiar siempre. Suspensión de la Constitución, derecho constitucional de excepción, suspensión constitucional en una situación extraordinaria. Imprevisión, Bélgica, en España hasta 1939, puede haber ley o decreto de urgencia, las Indemnity Acts, que el gobierno decida que la Constitución no rige durante un tiempo. Suspensión constitucional general, parcial y temporal. Dictadura constitucional, todo concentrado en el jefe del Estado, artículo 48 de la Constitución de Weimar de 1919. Artículo 16 de la Constitución de Gaulle de 1958 en Francia. Estados excepcionales, artículo 116 de la Constitución y Ley Orgánica 4 de 1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Por ejemplo, aquí se recordaba el 23F, pero luego podemos recordar también su aplicación del estado de alarma en el asunto de los controladores aéreos en el año 2010 y 10 años más tarde en el asunto de la pandemia que hemos vivido recientemente, con las dos aplicaciones de la pandemia del estado de alarma y su constitucionalidad o no en la aplicabilidad que resolvió el Tribunal Constitucional denegándola. Las características comunes, por lo tanto, son la intervención del Parlamento, la limitación temporal y el fraccionamiento de los poderes constitucionales. En teoría, lo que dice la ley de 1981, que el estado de alarma se impone por causas naturales y no supone la suspensión de la Constitución, que es la base que se estableció para la limitación de derechos fundamentales, y por eso estuvo la veta, pero mucho tiempo después, del Tribunal Constitucional para declarar retroactivamente inconstitucionales los estados de alarma ligados a la pandemia. En el estado de excepción se debe suponer que se produce por alteración del orden público. Por alteración del orden público. El desitio sucede por un conflicto armado y se lleva a un sometimiento militar. Y evidentemente, aquí sí, en el estado de excepción y de sitio, se produce una suspensión de derechos. Vuelvo a decir, es fundamental, porque en el estado de alarma se prevé que responda a causas naturales. El de excepción a alteración del orden público y el de sitio a conflicto armado. Es decir, que cuando algunos dijeron que lo que tendría que haberse hecho en el asunto de la pandemia era haber impuesto un estado de excepción, la pregunta es obvia. ¿Dónde estaba la alteración del orden público
para implantar un estado de excepción. La Constitución y las fuentes del derecho. Fuente del derecho, definición, acto que produce derecho, produce normas jurídicas. Las fuentes del derecho son normas jurídicas. También clasificación, categorías de la clasificación de normas jurídicas. El Estado, al producir normas, es capaz de imponer normas a la ciudadanía. Fuentes del derecho, pues son las que establece la Constitución. Fuentes del derecho, del 1812 al 1978, pues elabora pues la ley el Parlamento y el reglamento el Gobierno. Pues las fuentes serían ley y reglamento, ley como norma jurídica suprema, el principio de jerarquía de la producción de derecho por órganos centrales, la jerarquía de ley y abajo el reglamento. Fundamento del derecho a partir de 1978. Omisión. Fuentes concretas. Constitución de 1978 como norma jurídica suprema, artículo 9.1, título noveno, artículos 167 y 168, Constitución Española. Relativización de la ley, derecho comunitario, tratados, sentencias del Tribunal Constitucional, norma gubernamental, normas autonómicas. El derecho europeo está por encima de la Constitución. Esto será provocativo, sobre todo para algunos desde Polonia y Hungría. Pero el derecho comunitario está por encima de la Constitución de los Estados miembros. Principios de jerarquía y competencia. Nuevas fuentes, derecho comunitario, leyes orgánicas, el ordenamiento jurídico autonómico, la pirámide legislativa establece que el derecho comunitario, ojo cuidado, el derecho comunitario está por encima de la Constitución española. Tratado fundamental, los reglamentos y las directivas. Debajo del derecho comunitario está la Constitución, en este caso la española de 1978. Luego las sentencias del Tribunal Constitucional. Inmediatamente inferior, los tratados internacionales. La ley viene debajo. Luego la distribución, tenemos leyes ordinarias, leyes orgánicas, leyes autonómicas. Debajo tenemos ciertamente decretos leyes, decreto legislativo, reglamento parlamentario. Y debajo tendríamos los reglamentos, reglamento gubernamental, reglamento autonómico o reglamentos locales. Derecho comunitario y tratados internacionales, en base al derecho comunitario, vienen a través del artículo 93 de la Constitución española, tratados fundacionales y las reformas, que luego tienen reglamento, directiva, que deben de transponerse al derecho interno. Tratados fundacionales y los de modificación, como por ejemplo fueron la Acta Única Europea de 1986, el Tratado de la Unión Europea de 1993, el Tratado de Ámsterdam de 1997, el Tratado de Niza del año 2000, el Tratado de Lisboa del año 2010, derecho derivado, reglamento y directivas. Diferencia del principio de competencia. En principio tienen igual rango. El reglamento es una norma jurídica que, bueno, se aplica directamente. Y el rango de directiva, pues ciertamente son normas que establecen un principio y necesita una norma jurídica interna para cumplimentarse. En 1986, por el artículo 93 de la Constitución, por ley orgánica, el Parlamento aprueba que el Estado se integre en la Unión Europea. Aprueba / autoriza. Norma jurídica, un resultado de una negociación internacional. La elaboración de los tratados internacionales suponen una negociación, luego una ratificación, autorización legislativa y una presentación del consentimiento del Estado y publicación en el BOE. Resulta curioso porque este procedimiento es el que se aplica al concierto económico y al convenio económico para los territorios forales. Inconstitucionalidad, artículo 27.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, modificación y derogación, artículo 96.1 de la Constitución Española. Cualquier tratado internacional que vaya contra la Constitución puede ser derogado. La jurisprudencia constitucional, fuente negativa del derecho, no crea derecho, destruye. Artículo 161 y 163 para la impugnación, artículo 164
plenos efectos de la inconstitucionalidad. Artículo 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, nulidad de normas inconstitucionales. Ley ordinaria y ley orgánica. La ley ordinaria se rige por el artículo 66.2 de la Constitución y hay diferencias en el procedimiento y en la materia. La ley orgánica, artículo 81.1 de la Constitución, y el reglamento parlamentario se rige por el 71.1 de la Constitución española. Las leyes autonómicas vienen incardinadas en la Constitución española a través del artículo 152. Reglamentos parlamentarios habla el artículo 72.1. No es ley porque cada cámara de dos, pues tiene su reglamento parlamentario. Norma de organización interna. Ley autonómica viene por el artículo 152, como decíamos. Decreto ley y decreto legislativo. Es creado por el gobierno. Tiene rango de ley. El decreto ley debe de ser excepcional y bajo urgente necesidad. Derechos, autonomía y ley electoral es imposible de venir por ley orgánica. Artículo 86. Convalidación en el Congreso antes de 30 días. Ratificación. Es una norma jurídica provisional. Decreto legislativo. Ley de delegación y decreto legislativo. El Parlamento autoriza al Gobierno a emitir un decreto legislativo, norma del Gobierno que desarrolla los principios establecidos por el Parlamento en la ley de delegación. Delegación por ser regulación sobre un tema muy técnico o costoso. Ninguna materia de ley orgánica. Se autorizan decretos legislativos autonómicos. Los reglamentos. Normas que dicta el Gobierno, instrumento ordinario para ser creado. Reglamento gubernamental en el 62 y en 97. Reglamento autonómico 152. Reglamento local 137. Mando y ordenanza. Parte dogmática. Derechos fundamentales en el Estado democrático, como en el Estado liberal, derechos de las personas. La Carta Magna de 1215, el iusnaturalismo medieval, nacimiento de los derechos, todas las personas tienen que tener derechos naturales. El Bill of Rights de 1688. La Revolución Gloriosa, que hemos tratado en unos cuantos vídeos. El Bill of Rights es de 1688-1689, que luego incardinaremos con la declaración de los Estados Unidos en la Constitución, con las 10 primeras enmiendas constitucionales, que también serán una especie de Bill of Rights. Bill of Rights, por lo tanto, de 1688-1689. De un siglo, más o menos, se empezará a considerar esta situación en Estados Unidos. Pero también la Declaración del Buen Pueblo de Virginia de 1776, al independizarse, claro. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Ciertamente también un siglo después de Bill of Rights inglés. En esa especie de siglo de las luces que decíamos en otro vídeo. Y ciertamente ahí tendríamos la unión entre la Revolución Inglesa, liberal, y la Revolución Francesa. Las constituciones liberales, incorporación de los derechos a las constituciones. Las 10 enmiendas de 1791 a la Constitución norteamericana, su fuerza jurídica, es decir, esas 10 primeras que dan el Bill of Rights para los Estados Unidos. La Constitución francesa en 1791, en Europa tras 1945. En el Reino Unido, delimitación jurisprudencial y diferencias entre derechos. Y la internacionalización de los derechos. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948. El protocolo facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Comité de Derechos Humanos de la ONU. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, 1950. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH, surge del Consejo de Europa, que tenía 43 estados. Sentencias obligatorias para los estados signatarios. Por eso Rusia acabó largándose después de la invasión de Ucrania. Las sentencias son obligatorias para los estados signatarios. La posibilidad de que el Estado acepte la sentencia y el tribunal establece una reparación equitativa. Derechos en Estado liberal, Estado democrático, políticos,
1945, sociales, segunda generación. Estado social y democrático, derecho de calidad de vida. Aquí tendríamos derechos de tercera generación, cuando los derechos civiles y políticos son de primera generación, los sociales de segunda y de calidad de vida serían derechos humanos de tercera generación. El límite al ejercicio de los derechos, límite general y límite específico. La eficacia frente a terceros de los derechos, otra persona física barra jurídica. En la constitucionalidad imperial peninsular, el Estado liberal, 1812, reconocimiento de primeros derechos, sin apartado dedicado a derechos civiles, universal, más que políticos, sufragio masculino indirecto, función, no derecho, en cuarto grado. 1837, derechos agrupados, mismos derechos civiles, sufragio, derecho restringido, máximo 5% de la población. 1845, restricción práctica, mismos derechos, reprimidos absolutamente, sin posibilidad de ser aplicados por los ciudadanos. 1868, la más avanzada y la más minuciosa, la llamada Primera Constitución Democrática. Nuevos derechos civiles, de circulación, secreto de correspondencia, nuevos derechos políticos. Y se incorporan nuevos derechos políticos, además de los que decíamos, de nuevos derechos civiles, como de circulación, secreto de correspondencia, se incorporan nuevos derechos civiles en forma de derechos políticos, que, bueno, ciertamente la clasificación es distinta. No vamos a hacernos trampas al solitario. Derechos civiles es una cosa y derechos políticos otra. Derechos de sufragio universal masculino, derecho de reunión y asociación, derecho a la moral y seguridad del Estado. En 1876, en la Constitución que haría Cánovas, en la Restauración, aplicación restrictivamente de los derechos, pero mantiene la del 69. Evoluciona algo. Es una creación, bueno, de partidos políticos surgidos después de la Constitución. Por ejemplo, el PSOE, el PNV, sindicatos como la UGT, la CNT, organizaciones obreras. Habrá derecho de sufragio, pero sin especificar en la Constitución de 1876, siendo este censitario de 1878 a 1890. Y a partir de 1890 será universal masculino. Garantías de ejercicio. Principio de legalidad. Restricciones legales, salvo el derecho de propiedad. Suspensión por el gobierno de los derechos. Bandos militares. De 1876 a 1917-19, suspensiones. 19 veces suspensiones en materia de derechos. De 1917 a 1931 habrá un estado de excepción continuo. La Constitución de 1931, derechos personales y políticos, derechos socioeconómicos, seguridad social, salario mínimo, vacaciones remuneradas por el empresario. No funciona en la práctica el hecho de los tribunales de urgencia especiales para la defensa de los derechos, recurso de amparo al Tribunal de Garantías Constitucionales y habrá suspensión de derechos por el gobierno. Por ejemplo, también habrá el cierre del Congreso. Los derechos en la Constitución de 1978. La parte dogmática, derechos. El título primero. La sentencia del Tribunal Constitucional del 14 de julio de 1981 establece derechos subjetivos para la ciudadanía y objetivos de ser garantizados del Estado hacia los demás. Minuciosidad, muchos derechos y muy regulados, y asistemacidad, es decir, que no hay sistematicidad, no sigue un orden lógico, hay derechos mezclados. Clasificación de derechos y libertades. Clasificación por nivel de protección jurídica de los derechos. Artículo 53. Protección mínima. Proclamación de esos derechos. Artículos del 39 al 51.
53.3 de la Constitución, esperar a que una ley desarrolle este derecho. Derechos de tercera generación o calidad de vida. Protección ordinaria, los del 30 al 38, que serían derechos sociales. A través del 53.1 de la Constitución, el ciudadano puede ejercer directamente con la Constitución en la mano y puede acudir a los tribunales ordinarios de este grupo de derechos del artículo 30 al 38. Protección ordinaria especial 14 y objeción de conciencia, que es el artículo 30. Garantías, Constitución, tribunales ordinarios, procedimiento especial, preferencia y sumariedad, acortamientos de los plazos, recurso de amparo en el Tribunal Constitucional. Estaremos hablando del 53.2 de la Constitución y de la Ley Orgánica 8/1984 del 26 de septiembre. Protección especial serían los artículos del 15 al 29, a través del artículo 53.2, 81 y 168 de la Constitución española. Garantías: Constitución, tribunales ordinarios, procedimiento especial, recurso de amparo. Para regularlos se necesita ley orgánica. Para reformar los derechos, la vía es el artículo 168, el artículo calvario. Personales, derechos personales, políticos. Hay 3 derechos sociales: el de sindicación, huelga y educación. La clasificación temática, otra forma de ver el asunto de la Constitución. De primera generación de derechos tendríamos derechos personales, libre desarrollo de la personalidad, y tendríamos la vida, como son el asunto relativo a la pena de muerte, aborto, eutanasia, la integridad física y moral psíquica, libertad de desplazamiento, detenido y del preso, el detenido y del preso, detenido límite de 72 horas de la detención del preso, abogado de oficio, comunicar la detención a un familiar, libre desarrollo de la personalidad, bueno, pues es la reinserción social, trabajo penitenciario. Todo esto viene en el artículo 25 de la Constitución. Honor e intimidad del domicilio y de las comunicaciones y la tutela judicial efectiva. Libertades públicas, ideológica, de expresión, de información. Los derechos políticos de reunión, de asociación, no serán, por lo tanto, con el fin de cometer un delito. Las reuniones secretas que encubren el fin verdadero, las asociaciones paramilitares. Evidentemente, derechos políticos incluyen, además de reunión y asociación, el propio sufragio. Derechos económicos quedan fuera de la primera generación y es algo distinto, como son los derechos socioeconómicos de sindicación, educación, trabajo, huelga, negociación, desempleo, jubilación, propiedad, herencia, libre empresa. Los derechos de tercera generación, porque esos serían los de segunda, los de tercera generación serían la paz, la salud, la cultura, el medio ambiente, la vivienda. Las garantías de protección de derechos, la necesidad de los sistemas de garantías, la reserva de la potestad normativa y el control jurisdiccional. Constitucional, inconstitucionalidad, bueno, pues uso por parte de instituciones, ciudadanos, y amparo, por ejemplo, en Alemania y en España. Ordinario, diferencias entre los derechos, e internacional a través del derecho del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el TEDH. Defensor del pueblo, el Ombudsman sueco de 1809 para corregir cuando una institución mal funcionaba. Comisionado parlamentario, que tiene evidentemente sus funciones. El Estado democrático y participación política. El proceso democrático, la representación política, la necesidad de la representación, el mandato imperativo, el mandato como derecho privado, contrato entre el representante y la ciudadanía, y el cuaderno de instrucciones. El concepto de representación política, Reino Unido a mediados del siglo XVII, con la representación al conjunto de los ciudadanos y al rey. La Revolución Francesa, la nación y la representación política, que elimina el mandato representativo, el mandato imperativo, a través de, bueno, el mandato representativo será la sustitución de ese mandato imperativo. La representación política en el Estado democrático actúa y ciertamente ahí tendríamos los partidos políticos, el derecho de sufragio y los sistemas electorales.
Derecho de sufragio, característico, pues universal, limitaciones, en principio por edad. En el Estado español a partir de los 18 años, cuando se instauró la Constitución, era de 21. Constatar en el censo electoral, estar inscrito, no tener suspendido el derecho del sufragio por delitos. Directo, Cámara Baja, indirecto, con excepción al Senado. Igual, múltiple, un hombre, varios votos, que sucedía, por ejemplo, en el Reino Unido a miembros de la comunidad académica. Plural, el cabeza de familia vota por toda la familia, esto podría ser en el derecho de sufragio. Tiene que ser libre, secreto, voluntario. En algunos países es obligatorio, por ejemplo en Bélgica, en Luxemburgo, dicen que en Chile. Debe ser personal, cuota que el que presente documentación y se identifique. En Oregón, 1997, voto generalizado por correo. Los sistemas electorales. La circunscripción es muy importante. En Soria, cada 30.000 habitantes, y en Madrid cada 140.000 habitantes. Hay uninominales o plurinominales. Y hay sistema mayoritario o proporcional. El sistema mayoritario, las ventajas son la simplicidad, cercanía al electo, gobernabilidad, los inconvenientes poco equitativo y distorsión. En el Reino Unido, en 1951, pues el Partido Conservador obtuvo el 48% de los votos y el Partido Laborista el 48,8% de los votos. ¿Saben quién obtuvo la situación de obtener el primer ministro? El Partido Conservador, con casi un punto menos de los votos por el asunto de las circunscripciones, y volvió Sir Winston Spencer Leonard Churchill. Clases, pues a una vuelta, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, mayoría simple. A dos vueltas, como es Francia, especialmente en las presidenciales, con mayoría absoluta. El sistema electoral mayoritario corregido será el del Senado español, por ejemplo. Cada provincia 4 senadores, pero los partidos pueden presentar solamente 3 candidatos. Por lo tanto, en la mayoría de los casos se produce 3 senadores para el primer partido y 2 senadores un senador para... Estaba recordando que en 2016 en Guipúzcoa sucedió que hubo 2 senadores para un partido y 2 senadores para otro. Pero es una cuestión bastante rara y no suele ser el caso. Suele ser el primer partido coge 3 senadores y el segundo partido obtiene un senador. Normalmente solía ser el hecho de que en Vizcaya el PNV obtenía 3 senadores y el partido que fuera pues obtenía uno. El sistema proporcional redefinición, pues evidentemente las ventajas es que es equitativo y los inconvenientes, cierto alejamiento al electo y poca gobernabilidad. Listas abiertas, por ejemplo, España para el Senado, y listas cerradas, bloqueadas en España o no bloqueadas. Clases, pues métodos de división. En el caso de la fórmula D'Hondt en España, luego existen otras como el Sandling modificado, métodos de cociente como el Hare, el Hagenbach-Bischoff, que por ejemplo en el Hare tendríamos 40, el A, por ejemplo, imaginemos que el partido A obtiene 40, el B 33, el C 25 y el D 20 y se reparten 5 escaños. El cociente será 23,6. Por lo tanto, la división de A, es decir, 40 entre 23,6 dará 1. En el B, 33 entre 23,6 dará 1. Y el C del 25 entre 23,6 dará 1. Y el D, 20 entre 23,6 da menos que 1. Por tanto, habrá luego una situación en donde el resto, 16,4, 1 para S, para el A, y a través del resto, evidentemente con 9,4 y con 1,4 del B y del C respectivamente, no acceden a este añadido del reparto, y el resto de 20 pues ciertamente tendría 1, y por lo tanto los escaños se repartirían de la siguiente manera: el partido A, que gana las elecciones, obtendría 2 representantes, el B y el C, 1 cada uno, y el D por resto obtendría también 1. Sistemas electorales mixtos. Proporcional personalizado, como en Alemania, mayoritario y proporcional a la vez, como en Italia. Barreras electorales, pues por ejemplo el 0,67% de los Países Bajos,
al 8% de Polonia. Y en España en general suele ser del 3%. La participación semidirecta. Mecanismos de participación semidirecta. Reticencias, pues las tuvo el bonapartismo, las tuvo el franquismo. Se acepta siempre que la representación sea la otra. Se convierten en marginales. El referéndum. Clases. Por materia. Constitucional, legislativo, decisiones políticas. Por convocatoria. Puede ser potestativa u obligatoria. Por efectos jurídicos. Puede ser un referéndum vinculante o consultivo. Por el territorio convocado. Puede ser nacional o local o regional. La revocación. Los ciudadanos pueden, en su caso, decidir si quieren expulsar a una persona de un cargo público. Por ejemplo, sucedió en Estados Unidos, hay un caso concreto, que es en San José, California, 1993. Si se recogen 12% de firmas, se convoca referéndum. Y tiene que salir un 59 por 2%, que es lo que salió, es decir, mayoría suficiente por el cese. Es un caso concreto, pero ciertamente algún que otro país, por ejemplo Venezuela, en 2004 tuvo un caso de referéndum revocatorio y salió tan justo que cuando se produjo una circunstancia similar con Nicolás Maduro en vez de con Hugo Chávez, pues ya la cosa se hizo para que se torpedeara y que no se pudiera llegar a la votación. Y en California se revocó el mandato de cierto gobernador demócrata en 2003. Y ahí es donde, en la siguiente votación, que fue el mismo día, para retirar o no la confianza al gobernador saliente, y luego para elegir al nuevo gobernador, en donde Arnold Schwarzenegger, durante 7 años, sería el gobernador de California. O fueron 8, bueno, prácticamente 8. Prácticamente fueron 2 mandatos de 4 años. El jurado. Modelos puros, el anglosajón, España, exclusivamente ciudadanos. Resulta curioso porque el modelo de jurado, a pesar de que sea constitucional, no ha tenido mucho desarrollo en España. Si uno de vosotros ha sido miembro de un jurado, que lo comente abajo. Escabinado. Como en 1924 en Alemania, Europa, Centro Europa, ciudadanos más jueces. Si los hechos existieron, si el juzgado es culpable o inocente. Iniciativa popular. Los ciudadanos, a través de la recogida de firmas, obligan al Estado a tomar una decisión. Hay clases de iniciativas populares. Iniciativa popular legislativa, iniciativa legislativa popular, iniciativa de referéndum y la iniciativa de revocación, que pueden ser por iniciativa popular. El poder ejecutivo, la jefatura del Estado, evolución histórica, la corona en el absolutismo. El rey tiene todos los poderes. En principio tendríamos esos 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. La aparición del gobierno en el siglo XVIII. Necesidad de repartir el poder del Estado. El poder ejecutivo sería la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno. Tipos de jefatura de Estado. El ejecutivo, monista, un solo órgano, monocrático, presidente de los Estados Unidos, colegiado, Consejo Federal Suizo. El ejecutivo, dualista, el ejecutivo del Estado en la actualidad. Nombramiento, monarquía y república. Monarquía, ser hijo del rey anterior. Bueno, salvo casos excepcionales en el que puede ser el hermano y otras circunstancias, pero normalmente, en la mayor parte, ser hijo del rey anterior. República, parlamento, Grecia, colegio electoral especial en Italia, Alemania, elección popular directa. Competencias, dependerá de la forma, tipo de gobierno del Estado. Monarquía parlamentaria, el rey, poder político, no tiene, pero símbolo de unidad y permanencia, reina, pero no gobierna. La república parlamentaria, presidente con algún poder político, formación y disolución del gobierno. República semiparlamentaria, Israel, que parece que dejó de serlo en las elecciones de 2005. República presidencialista, Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos tiene todo el poder en sus manos, todo el poder ejecutivo. República semipresidencialista, Francia.
después de haber pasado del 46 al 58 por una cuarta república asamblearia, se convirtió en semipresidencialista en 1958. El poder ejecutivo lo tiene el presidente y el gobierno, por ejemplo, defensa y asuntos exteriores es competencia del presidente. Y tendríamos ciertamente aquí, resulta curioso decirlo, la situación de Turquía, que en un momento dado fue parlamentaria, luego presidencialista, con el señor Erdogan, cuando pasó de ser primer ministro a ser presidente. Responsabilidad, destituirle, pedirle responsabilidad. Política, Segunda República Española, excepción. Bueno, pues destitución del presidente de la República. Se intentará hacerlo por los actos políticos que haya realizado, por una valoración política. Y esto ha tenido fuerte importancia en los últimos años en la América de ultramar, para la España peninsular, es decir, para Hispanoamérica, es decir, para Ecuador, para Perú, para Bolivia, Paraguay, países que han intentado abrir procesos de responsabilidad, destitución, a veces exitosos, a veces no, de responsabilidad política para los miembros. Por ejemplo, el juicio político a Dilma Rousseff en Brasil, a Fernando Lugo en Paraguay. Es, por lo tanto, un elemento importante. El penal, violación de la Constitución o comisión de delitos. El juicio, el impeachment, como por ejemplo el impeachment que se intentó hacer a Bill Clinton en 1998 y el que se intentó llevar a cabo contra Donald Trump por los sucesos que derivaron pues del tema del Russia Gate y, por supuesto, del 6 de enero del año 2021. El gobierno, pues evolución histórica. Reino Unido, después de la Revolución Gloriosa de 1688, el siglo XVII, el Council, y del siglo XVIII, Cabinet and Prime Minister, gabinete y primer ministro. El gobierno dentro del poder ejecutivo. Estructura, presidente del gobierno o primer ministro, vicepresidente o viceprimer ministro, y ministros. Presidente del gobierno o primer ministro, papel fundamental, funciones, estructura de gobierno, la entonces famosa libreta azul, dirección y coordinación de los ministros, elaboración del programa de gobierno, representación del gobierno frente a los demás poderes del Estado. Los ministros, doble función, política, pero también administrativa. Y alguna vez ha habido en algunos gobiernos los llamados ministros sin cartera, que suelen darse donde hay grandes coaliciones de muchos partidos. Por ejemplo, en Italia, que es una especificidad que también hubo en España en la Segunda República. Los vicepresidentes o viceprimeros ministros, que suelen tener a veces asociados también ministerios. Puede ser, por ejemplo, Cheney, vicepresidente de los Estados Unidos, y actualmente Kamala Harris, o bueno, pues históricamente pues han sido Mariano Rajoy, Rodrigo Rato. Luego Mariano Rajoy sería presidente, con Soraya Sáenz de Santa María como vicepresidenta, y actualmente pues estaría Nadia Calviño, por ejemplo, como vicepresidenta primera o viceprimera ministra primera del gobierno de España. Designación y cese del gobierno, nombramiento del presidente del gobierno por el electorado en Israel, 1996, 1, 2001, 2, por el jefe de Estado, formalmente, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el jefe de Estado de todos es el rey de Inglaterra. Países nórdicos, repúblicas semipresidencialistas, por el Parlamento, el resto de sistemas parlamentarios, previa propuesta del jefe de Estado o directamente. Cese del presidente o primer ministro del gobierno por decisión del propio presidente o primer ministro a través del presidente de la República, semipresidencialistas. El que es, lo he dicho, unido el A y el B, por decisión del presidente de la República en el ámbito de los ámbitos semipresidenciales. Evidentemente por dimisión, puede cesar el presidente de un gobierno o primer ministro, y por fallecimiento o incapacidad declarada, que evidentemente para hacer la incapacidad grave, pues evidentemente hay mecanismos en la Constitución para
declarar la incapacidad. Para echar al presidente o primer ministro, evidentemente se echa también a todo el gobierno. Nombramiento de los ministros por el jefe de Estado previa propuesta vinculante del presidente del gobierno. Por el presidente del gobierno, primer ministro, Japón, Suecia. Es similar en general. Por el jefe de Estado, previa propuesta no vinculante del presidente del gobierno, semipresidenciales. Cese de los ministros, pues por el presidente del gobierno o primer ministro, por propia dimisión, evidentemente, por fallecimiento o incapacidad, o por el Parlamento, que en pocos sitios se da una fórmula de desdesignación por quitar la confianza. Por ejemplo, en el Parlamento Vasco sucede. Cese del gobierno en su conjunto. Cese del presidente del gobierno, primer ministro. También por celebración de elecciones o por el Parlamento. Por ejemplo, a través de una moción de censura constructiva, en el caso de España, en 2018 se dio una exitosa con Pedro Sánchez Pérez Castejón. Entrada constitucional en la Unión Europea. Artículo 93 de la Constitución española prevé la cesión del Ejecutivo de competencias constitucionales a instituciones transnacionales, que será ratificado en Cortes Generales a través de ley orgánica, lo cual resulta curioso porque el COREPER, el Comité Permanente de Representantes, que ahí están los embajadores de los países miembros, no es cesión, sino configuración en un marco global de esas competencias que a través del COREPER o de las diversas instituciones, que luego llegaremos a ello, no sé si hoy o otro día, sobre el hecho de la estructura de la Unión Europea, pues ciertamente hay competencias compartidas, donde el Estado no decide solo, pero decide en comunión con el resto de Estados miembros en la Unión Europea. Por ejemplo, aquí, del año 2000 al 2005, que es el periodo en el que yo estudié la licenciatura de Ciencias Políticas y de la Administración, tendríamos el esquema del gobierno europeo. Y estoy aquí, estoy tapando a Viviane Reding, luxemburguesa, que era la comisaria de Educación y Cultura. Esto es un gobierno, por ejemplo. El gobierno comunitario, con el señor Romano Prodi como presidente, Neil Kinnock, vicepresidente británico, Loyola de Palacio, española, vicepresidenta, Mario Monti, el responsable de competencia, Frank Fischler, alemán, y por ahí estaba Pedro Solbes, asuntos económicos. ¿Habrá alguno conocido más? Pues Christopher Patten, el último gobernador británico de Hong Kong, Chris Patten. Pascal Lamy, Michel Barnier, que tendrá importancia Michel Barnier después con el Brexit, Margot Wallström, Antonio Vitorino. Ciertamente la composición de una comisión europeísta, muy europeísta, como era aquella de 2000 a 2005. Parlamento, órganos de decisión, pues el Pleno, reunión de todos los parlamentarios, órganos que ayudan al Pleno a tomar decisiones, las comisiones monocamerales o bicamerales, temporales o permanentes, legislativas o de investigación. Está la Diputación Permanente, un órgano que sustituye al Pleno cuando éste está de vacaciones o se han disuelto hasta la formación de las nuevas cámaras. Los grupos parlamentarios, tardía regulación jurídica, número mínimo, pues en el Congreso de los Diputados hoy son 5 parlamentarios. Estatuto jurídico de los parlamentarios, proclamación de electos, control y perfeccionamiento, también están los tribunales por ahí. Prerrogativas, pues la inviolabilidad. Un parlamentario, cuando actúa como tal, es irresponsable jurídicamente a todos los efectos. Es decir, la inviolabilidad en función de su cargo. La inmunidad, si un parlamentario hace algo como ciudadano, no puede ser detenido, salvo en caso de el flagrante delito. Es decir, que te pillen con las manos en la masa. El suplicatorio debe pedirse al Parlamento para poder procesarle.
Luego está el fuero procesal, que si se termina juzgando un parlamentario, el juicio lo lleva al máximo tribunal de cada país barra estado. El funcionamiento del Parlamento, la legislatura, que en Estados Unidos en la Cámara de Representantes es de 2 años, en el Reino Unido es de 5 años, y en el Estado español pues tendríamos legislaturas de 1977, 79, 82, 86, 89, 93, 96, 2000, 2004, 2008, 2011, y luego entraríamos en aquella sucesión de elecciones dobles en el año 2015-16, 2019, las dos cupieron en ese año, y tendríamos ciertamente en 2023, habrá segunda elección en 2023. En Euskadi tendríamos 1980, 84, 86, 90, 94, 98, 2001, 2005, 2009, 2012, 2016, 2020 y 2024. Ciertamente, en teoría, es de 4 años. En teoría. El periodo de sesiones es de 8 o 9 meses al año. Hay 2 periodos: febrero-junio, septiembre-diciembre. Sesiones: 4 días a la semana, martes, viernes. Programación de trabajo parlamentario, orden de sesiones. Presidente y mesa deciden. La Junta de Portavoces aconseja los debates. Debe haber publicidad de los debates, debate público. Se puede asistir al debate en la tribuna de invitados. Permitir la presencia de los medios de comunicación, evidentemente. Si se decide sobre una persona, entonces es secreto. El que modera el debate es el presidente, concede y retira la palabra, sanciona, en teoría bajo el reglamento parlamentario, pero en el Congreso de los Diputados el reglamento es bastante laxamente aceptado y organizado, y la tradición impide el hecho de que vuelva a meterse el dentífrico en el tubo. Hay la posibilidad del obstruccionismo. Mr. Smith goes to Washington, caballero sin espada. Es decir, lo que hace James Stewart, que en un capítulo del ala oeste de la Casa Blanca también se reproduce. Toma de acuerdos, el quórum, la mitad más uno de parlamentarios presentes. Las mayorías, más a favor que en contra, generalmente. Voto público, y luego también hay excepciones con el voto secreto, vinculado, por ejemplo, con la ejecución de personas. Alguien me dirá: ¿ejecución? ¿Estás loco? Pero si el derecho a matar a la gente está suprimido, y tendrían razón, porque estaríamos hablando de la elección, no ejecución, la elección de personas, como por ejemplo, en principio, el primer ministro o presidente. Y evidentemente al suplicatorio de algunas personas que figuran en la Cámara, es decir, el suplicatorio a los diputados, a sus señorías. Funciones del Parlamento: legislativa, importancia histórica, el gobierno. La iniciativa legislativa, presentación de proyectos de ley. Los parlamentarios, el gobierno, entes territoriales, el pueblo, iniciativa legislativa popular. La instrucción legislativa, discusión, debate. Sistema de 3 lecturas, países anglosajones, a través del pleno, comisión, pleno. Sistema de 2 lecturas, en comisión y luego a pleno. Parlamentarios proponen enmiendas. La aprobación de la ley, los parlamentos bicamerales, última palabra, Congreso, la Cámara Baja. Los efectos: si el jefe de Estado es rey, se república. Los efectos: promulgación, que incluye sanción. La firma de la ley. La ley es inmodificable y entra en derecho, con rango de ley. A partir de este momento, la ley es obligatoria para los órganos del Estado. Ciertamente, el Estado, el jefe del Estado ordena que se publique la ley en el boletín oficial, y a partir de aquí obliga al ciudadano. Está la sanción, la promulgación y la orden de publicación. La proclamación no es para los ciudadanos, y la orden de publicación es para el boletín oficial del Estado y tiene la firma del jefe del Estado. Funciones del Parlamento: la financiera,
la legislación tributaria, los ingresos del Estado, conjunto de leyes que establecen los tributos, impuestos, los presupuestos generales del Estado. Y importancia, pues evidentemente tiene predominio el gobierno. El único que puede presentar un proyecto de ley de presupuestos es el gobierno. Evidentemente hay una serie de limitaciones. En el caso del Estado español, como tenemos ahí un número importante de vídeos acerca del sistema de concierto, la situación respecto a la legislación tributaria recae en las juntas generales de las territorialidades históricas de los 4 territorios forales. En el caso de Navarra, incorporado este hecho de la Diputación Foral al gobierno autonómico. Por eso es la fusión Gobierno Foral de Navarra. De información, función auxiliar, diferencia con la función de control. Se busca información, documentos o datos para realizar otra actividad parlamentaria, mecanismos, solicitudes de información, comisiones de encuesta, cosas que recuerdo del Parlamento Vasco respecto a Lemoiz, la comisión de encuesta de 1981, informes de órganos auxiliares, Tribunal de Cuentas, Consejo Económico y Social, en el caso vasco, Ararteko, el defensor del pueblo en el caso de España, de dirección política, evolución de esta función, pues elección de gobiernos, cese del gobierno, las mociones, como la moción de censura, de control, mecanismos, preguntas, hay sesión de control todas las semanas, lo que sea sobre cualquier tema. Busca criticar al gobierno, en general, de un tiempo a esta parte, las sesiones de control del Congreso de los Diputados suele ser para generar un vídeo de 1 minuto para poder ser difundido en redes sociales. Interpelaciones sobre política general, debate, bueno, pues general y amplio, y el debate de política general en los últimos años no se ha dado. Comisiones de investigación, investigar las actividades y, bueno, pues y o conductas del Ejecutivo. Son creadas por decisión de la mayoría del Parlamento y en el Estado español sirven para, pues, pegar palos a la gente, no para investigar la verdad. Porque ciertamente en el caso del Estado español, lo mismo que con las sesiones de control se busca hacer vídeos zasca de 1 minuto de duración, pues en las comisiones de investigación se trata de poner como verdad judicial en una comisión de investigación parlamentaria el dar un zasca detrás de la oreja a el Ejecutivo. Poder judicial. El Poder Judicial en el Estado liberal, ¿no? Es independencia judicial, es frente al Legislativo y Ejecutivo. Mecanismos para la independencia de los jueces. Nombramiento de los jueces, en teoría, por oposición en estados de los Estados Unidos por sufragio directo y por el Ejecutivo en los anglosajones y en Estados Unidos a nivel federal, ratificado por el Senado de los Estados Unidos. Es decir, que el Ejecutivo puede nombrar en algunos casos los jueces. Inamovilidad. Un juez no puede ser movido de un lugar por un poder político, salvo que el juez quiera o haya incumplido la ley. Estabilidad. Juez de por vida. No puede ser expulsado por el gobierno o por el parlamento, salvo que cometa un delito, salvo que sea por elecciones, claro. Incompatibilidad. Solo se puede ser juez o magistrado. No cargos públicos, no funcionarios, no cargos en sociedades públicas, sí docencia universitaria. Unidad jurisdiccional. La jurisdicción militar. Procedimiento igual, excepto dicha jurisdicción. Sistema de organización. 2 instancias judiciales. Posibilidad de recurrir a una instancia superior. Culminación en un tribunal supremo. Law Lords. 7. Tribunal de casación. Estados federales, Poder Judicial Federal, Tribunal de Distrito y 12 tribunales de apelación, Poder Judicial de cada Estado miembro, tribunales locales de condado y un Tribunal Supremo y Tribunal Supremo Federal. Por ejemplo, estaríamos hablando de los Estados Unidos de América, donde hay casos curiosos como el de Earl Warren, que fue gobernador de California y presidente del Tribunal Supremo. Los órganos constitucionales de gobierno interno del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Superior de la Magistratura, Francia, Italia, Portugal, Bulgaria y los demás PECOS, los países de Europa Central y Oriental, un término ya en desuso, Latinoamérica, la España de ultramar,
Nombramiento, pues ciertamente es importante el hecho del nombramiento y ha sido objeto de polémica en el Estado español, por lo tanto no me extenderé porque más que decirlo ahora hay que ir a la hemeroteca. E igual acaba cambiando. Funciones. Todo relacionado con el estatuto personal de los jueces. Las formas de gobierno, pues las formas históricas, monarquía y república, formas de separación de poderes puras, separación de poderes, presidencialismo, mixtas, confusión de poderes, parlamentarismo, formas de gobierno, actuales, elección, ejecutivo y relación de poderes, presidencialismo, parlamentarismo, híbrido, semipresidencialismo o semiparlamentarismo, cosa que fue Israel entre 1995 y el año 2002. La forma de gobierno en la historia, siglo XIX en Europa, monarquía constitucional, monarquía orleanista, el parlamentarismo artificial, parlamentarismo auténtico. El Estado, pues ciertamente tenemos casos como 1812, 1820-23, 1834-36, el Estatuto Real de 1834, fuerte poder de la corona, cuestión de confianza, moción de censura, partidos moderado y progresista, entre 1837 y 1923, las consecuencias, pues evidentemente los pronunciamientos militares, existencia de control parlamentario, sexenio revolucionario de 1868 a 1873, la monarquía de la Restauración, que entra en funciones después del golpe de Pavía de 1874, que establecerá la República Federal Unitaria, lo cual resulta curioso y paradójico y contradictorio, pero durará hasta 1923, en teoría, cuando da el golpe el señor Primo de Rivera, padre, padre de José Antonio. Y ciertamente culminará esa desaparición de esa monarquía de la Restauración en 1930-31 con el acceso a la Segunda República. Es decir, la monarquía de la Restauración técnicamente será el paso de la Primera República a la Segunda República, con el transepto de esa dictadura donde formalmente se suspende, pero legalmente, pues en teoría sigue estando al fondo a la derecha, en vigor. Partido Liberal, Partido Conservador, modelo Reino Unido, que Cánovas adoraba. Quería mucho este sistema del Reino Unido. El tema del turnismo de Cánovas Sagasta va por este raíl. Parlamentarismo de la Segunda República, pues ciertamente, bueno, pues presidente, nombramiento del presidente, del gobierno, disolución de las Cortes, que sucedió dos veces, Cortes, moción de censura, cierre patronal, hubo cierre parlamentario, el sistema presidencial, la importancia de Estados Unidos en el presidencialismo, la Constitución estadounidense de 1787, el espíritu de las leyes de Montesquieu de 1748, Estados Unidos copia las ideas de Montesquieu sobre las que éste creía que ocurría en el Reino Unido. Y ahí tenemos el famoso checks and balances. El poder ejecutivo, el presidente, presidencia unipersonal electiva, junto con el vicepresidente. Bush Cheney, frente a Gore Lieberman, de noviembre del año 2000, o ¿cómo se llamaba? El señor Trump con el señor Mike Pence contra Biden, Kamala Harris. Los secretarios, la mayoría, pues son confirmados por el Senado. Executive Office of the Presidents, y ciertamente eso lleva pues como unas 1000 personas. Corona, presidente, Parlamento, Congreso, Tribunal Supremo. Funciones, pues defensa, comandante en jefe, envío de tropas, internacional, negociación de tratados, embajadores, en ayuda con el Senado, claro. Normativa, veto en 10 días, superable por 2/3, reglamentos. Judicial, pues jueces federales, en concurso con el Senado. Poder legislativo, el Congreso, pues la Cámara de Representantes, por población proporcional, y el Senado en Estados Unidos pues tiene 2 senadores por estado. Los partidos políticos en el Congreso, el gobierno dividido. Funciones, pues legislativa, responsabilidad penal del presidente, impeachment, acusación de la Cámara, juicio del Senado por 2/3, la Cámara de Representantes y juicio en el Senado. Andrew Johnson, en 1868, estuvo a un solo voto de los 2/3, cosa que tal vez hubiera virado el sistema estadounidense a uno parlamentario. Sir Richard Nixon, en 1974, se enfrentó a un proceso de impeachment, y el que decíamos de Bill Clinton, y también los dos que enfrentó el señor Donald Trump.
Control del Ejecutivo por el Senado, pues los embajadores, altos cargos, jueces federales, tratados de paz por 2/3, las comisiones permanentes de investigación de los presupuestos, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo, elección y organización, jueces vitalicios nombrados por el presidente, ratificados por el Senado. Funciones: máximo tribunal ordinario, máximo tribunal de resolución de conflictos federales, control de constitucionalidad. Importancia: pues Marbury versus Madison de 1803, enmienda 14 de 1870 sobre igualdad y no limitación de la libertad. El New Deal, la situación que tuvo en el Tribunal Supremo en 1937. El caso de Earl Warren, que decíamos en los años 60, que fue gobernador y luego presidente del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, bueno, el Warren fue el del informe Warren, en el caso de JFK. El Tribunal Supremo, conservador, en los años 80 y 90, y en la actualidad, a partir de la segunda década del siglo XXI, con tres representantes a propuesta de Donald Trump, tres representantes a propuesta de candidatos republicanos tradicionales y tres por candidato demócrata, creo que los tres por el señor Obama. Importancia, por tanto, grande. El sistema parlamentario: origen en 1640-1688, el impeachment 1640-42, que se ha dado 18 veces. El 1688, consolidación de Whigs y Tories. 1696, aquí estamos hablando del ámbito británico. En 1696, primer gabinete con mayoría parlamentaria. 1705, censura individual de ministros. 1792, primera moción de censura colectiva. Parlamentarismo artificial en Europa. Tercera República Francesa de 1875. Suecia 1866. Noruega 1884. Dinamarca 1901. Parlamentarismo clásico: Reino Unido, Constitución, el sistema y derecho no regula. Bueno, pues Constitución y Derecho no regula el sistema parlamentario. Parlamentarismo racionalizado: recoge las reglas y detallan los procesos para derribar el gobierno. Prevención frente al poder ejecutivo. Prevención frente al parlamentarismo clásico. Características actuales: el Parlamento, por sufragio universal, jefe de Estado, sin juego político. Nombramiento del gobierno por el jefe de Estado, clásico, por el Parlamento. Racionalizados: cuestión de confianza, moción de censura. Clásicos y racionalizados: constructiva, por ejemplo en Alemania, España. La disolución del Parlamento por el gobierno. Y ciertamente los sistemas híbridos: sistema semipresidencial, el origen Weimar en 1919, sistemas formalmente semipresidenciales Austria, Islandia, Irlanda, semipresidenciales actuales Finlandia 1919, Francia 1962, Rumanía 1991, Polonia 1992, Portugal 1976. Características: elección del presidente de la República, elección del Parlamento, nombramiento del presidente del gobierno por el presidente de la República, presidente de la República, defensa, asuntos exteriores, veto legislativo, el gobierno el resto, relación de confianza gobierno-parlamento, disolución del parlamento por el presidente de la República. Situaciones: pues puede ser de coincidencia ideológica, que el presidente de la República y el parlamento pues tengan, bueno, pues cercanía al presidencialismo. Oposición ideológica del presidente de la República y el Parlamento, que lleva a la cohabitación, que es cercano al parlamentarismo. Inexistencia de mayoría en el Parlamento, por ejemplo en Finlandia, y también hay asuntos de fragmentación parlamentaria en Países Bajos, en Dinamarca, pero no sería el caso de esto. El sistema semiparlamentario, origen en Duvergier, 1956. Israel lo tuvo, 1956-2001. Razones: pues Israel hasta 1977 tenía un sistema multipartidista y también el elemento de los partidos religiosos, como ha seguido después la evolución en Israel. Características: pues el jefe de Estado, simbólico, elecciones de primer ministro por sufragio universal directo, investidura parlamentaria del gobierno, disolver, cese del gobierno por el Parlamento y la disolución parlamentaria, elecciones especiales, por ejemplo, solo a primer ministro, disolución del Parlamento por el primer ministro, si el primer ministro dimite, el Parlamento disuelve, y la distribución territorial del poder. La distribución territorial del poder, pues Estado unitario, Estado compuesto, federal, regional, autonómico,
El Estado federal, nacimiento del Estado federal, en 1776 era la independencia de las colonias norteamericanas, en 1777 se formalizará la Confederación y en 1787 la Convención de Filadelfia y la Constitución de los Estados Unidos de América. Formas de llegar a Estado federal por integración de los estados independientes. Estados Unidos, Suiza, por federalización de un estado unitario, Austria o Bélgica. Características: personalidad jurídica internacional única, constitución federal y órganos federales comunes. Los estados federados: autonomía constitucional, distribución de los tres poderes clásicos, reparto de competencias. Lista única en los Estados Unidos, lista competencial federal, el resto de los estados miembros. Hay lista doble, lista de competencias federal y lista de competencia de los estados federados, y luego la lista triple, lista de estado federal, lista de estados federados y lista de competencias compartidas. La lógica pues sería la Constitución federal, el Ejecutivo, pues, bueno, pues los estados federados. Luego hay la cláusula residual, la que no esté en las listas, ¿no?, pertenece al estado federado. Las competencias compartidas. Por tanto, ciertamente es un elemento importante el tema de las competencias, la distribución de los poderes. La participación de los estados federados en los órganos federales, bicameralismo, reforma constitucional, iniciativa legislativa, acceso al Tribunal Supremo o Constitucional, mecanismo judicial de resolución de conflictos, la centralización en el Estado federal, los poderes implícitos, Estados Unidos, ley de comercio interestatal de 1887, el federalismo cooperativo alemán, el Estado regional autonómico, nacimiento del Estado regional, Constitución española de 1931, el Estado integral, la integración de Cataluña, que fue siempre un tema espinoso, también un poco Euskadi, expansión del Estado regional, Italia, 1947, Bélgica, 1970 a 1993, Portugal, 1976, España, 1978 y Reino Unido, 1998. Forma de Estado regional. El Estado regional en todo el territorio, Italia y España. Estado regional limitado territorialmente, España, 1931, Portugal y Reino Unido. Características: personalidad jurídica internacional única, constitución y órganos centrales del Estado. Las regiones o comunidades autónomas tienen una ley estatal, una ley orgánica que permite la autonomía, distribución territorial de los poderes legislativo y ejecutivo, reparto de competencias, lista única, Italia y Reino Unido, competencias de las regiones, resto Estado central. Lista doble, reparto, competencias de Estado central, lista de las regiones, y luego, pues ciertamente, la lista triple que decíamos. Y la cláusula residual y las competencias compartidas. Participación de las regiones en los órganos centrales, iniciativa legislativa, acceso al Tribunal Supremo o Constitucional y el mecanismo judicial de resolución de conflictos, la descentralización efectiva en el Estado regional. Y ciertamente creo que con esto hemos desarrollado bastante el tema de qué es una constitución y la constitución en política comparada, basándonos fundamentalmente en la Constitución española, pero ampliando a parte del mundo occidental. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur probat, petigelpian.